Señores, buenas noches. Cuando creíamos que habíamos superado ya la pandemia, porque ya no veíamos mascarillas en las calles, ni el distanciamiento social, aparece esta nueva ola de contagios en diferentes países que ya era de preverse por lo que estaba pasando en China. Bueno, pues en República Dominicana el presidente Abinader dice que el que entienda que debe cuidarse por razones de salud, le recomienda ponerse las mascarillas, pero que vamos a continuar con las mismas disposiciones sin contemplar el confinamiento esta vez. Nosotros entendemos que en varios países ya han tomado medidas importantes, como en los transportes, como en las escuelas, como Europa, donde la Organización Mundial de la Salud señala que ha sobrepasado los 2 millones de muertos por la pandemia del coronavirus, y países como Portugal e Italia mantienen obligatoriedad de mascarillas en el transporte público. Panamá enfrenta su quinta ola de contagios y la positividad empujada por el Omicron. Y Nueva York, las autoridades llevan ya varias semanas pidiéndole a la población que vuelvan a usar mascarillas en lugares públicos y anunciaron que repartirán millones de tests caseros para tratar de contener el repunte de los casos. En Corea del Norte, las autoridades dicen que es su primer brote y reportan ya unos 390,000 personas con síntomas de fiebre en todo el país, y no se diga nada de China, con un confinamiento estricto, especialmente en Shanghái, con los 26 millones de habitantes que tiene esa ciudad. Empresas norteamericanas como la Apple ha ordenado a sus empleados de más de 100 tiendas a volver a utilizar las mascarillas y ha retrasado un plan para exigir a los trabajadores corporativos que regresen a la oficina 3 días a la semana. En República Dominicana, mientras tanto, 2 hospitales de manera pública, el HON de Santiago y Sedimat, ya hicieron comunicados de que todos su empleomanía y las personas que entren deben usar mascarillas. La OMS recomendó al gobierno dominicano tomar medidas preventivas, como el uso de nuevo de las mascarillas en lugares cerrados. Mientras, la Sociedad Dominicana de Infectología recomendó, de igual forma, aplicar medidas a propósito del ligero aumento de los casos de COVID, como el uso de mascarillas en instituciones públicas y privadas, incluyendo los centros educativos, donde, según informan, están recibiendo reportes frecuentes de contagios. También, explican, deben reforzar el programa de vacunación. Y dentro de un momento volvemos con Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública, Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, y el doctor Ernesto Guerrero, médico epidemiólogo, para saber cuáles serán las medidas que tomaremos como país ante esta nueva ola del COVID. Para hablar de este tema, nuevamente, tenemos a Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública, Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, y Ernesto Guerrero, médico epidemiólogo. Muy buenas noches a los tres. Vamos a comenzar con el viceministro. Viceministro, hay ya muchas personas tomando medidas a nivel privado. ¿Qué piensa hacer Salud Pública referente a esta nueva ola, si se le puede llamar así, del COVID? Pues muy buenas noches. En verdad, miren, las medidas que se han visto en el sector privado, igualmente en el público, son las mismas que habían vigentes. Si ustedes revisan la resolución del 16 de febrero de 2022, la 008-22 específicamente, que es cuando oficialmente se retiran las mascarillas, quedan una serie de recomendaciones. En el transcurso de la práctica, muchos centros de salud fueron, digamos que, flexionando, debilitando ciertas medidas de seguridad, pero estaban por resolución las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, las cuales siguen vigentes hasta el momento. Simplemente, por ejemplo, en la rueda de prensa el pasado miércoles, nosotros dimos lectura nueva vez a esta resolución donde se establecen esas recomendaciones, sobre todo a esas personas que tienen factores de riesgo importantes, y también la habilitación de una cuarta dosis para esa persona de riesgo por igual. O sea que todas las medidas que se puedan observar en la resolución 0008
y OP22 son las que están vigentes hasta el momento del 16 de febrero del ¿Cuáles 2020. son esas medidas entonces? La mascarilla, el distanciamiento social, ¿cuáles son esas medidas? Rápidamente. Sí, rápidamente, por ejemplo, los centros de salud públicos y privados se recomienda el uso de mascarillas, los lugares que sean cerrados se recomienda, igualmente las personas, especialmente las personas con factores de riesgo, incluso en la resolución se cita cada una de estas personas que tienen un especial riesgo contra el COVID-19. También se habla de completar lo que es el esquema de vacunación completo, o sea, las 3 dosis, y a las personas con factores de riesgo, ya sean, por ejemplo, los médicos, los maestros y también, ni se digan, por enfermedades, pues entonces se les recomienda también la 4ª dosis, que en esa fecha, con esa resolución, quedó oficialmente habilitada. Igualmente se le dan instrucciones específicas al Servicio Nacional de Salud, igualmente al Viceministerio de Salud Colectiva, para entonces captar más casos, hacer jornadas de toma de muestra y también garantizar la disponibilidad de los medicamentos que tenemos para tratar el COVID-19. Tenemos al presidente del Colegio Médico, el doctor Senen Cava. ¿Es suficiente lo que está haciendo, el gobierno o piensa que debe ser más drástico? Pensamos que el gobierno, la parte débil, el hándicap, siempre es comunicación. En el proceso de educación, de promoción, la comunicación es crucial. Y el gobierno, todo lo que va de este año, recordemos el Omicron, que comenzó en diciembre, todavía en febrero lo teníamos presente. Nosotros insistíamos en que el proceso de comunicación para la aplicación y asunción de las medidas mencionadas era necesario orientar a la población, insistir, cambiar la estrategia, inclusive para que las personas acudieran a vacunarse. Nunca se asumió esto como tal y es aquí que otra vez de nuevo estamos ante otro pico que ya en la semana pasada en toda América Latina genera casi 1 millón de contagiados, un 80% en Centroamérica y en países como Argentina, de acuerdo a la OPS, hasta un 90% se ha disparado y nosotros no vemos que aquí se haya asumido un proceso más audaz de comunicación que oriente, que genere confianza para que las personas asuman esas medidas y opten de nuevo por comenzar a vacunarse. Esos dos aspectos son los que nosotros hemos visto en donde todavía se sigue fallando. Bueno, doctor Guerrero, vemos que, por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Infectología recomendó de igual forma esta semana aplicar medidas a propósito del ligero aumento del coronavirus, como el uso de mascarillas en instituciones públicas y privadas, incluyendo centros educativos y un gran etcétera. ¿Cuál es su opinión? ¿Volvemos para atrás y volvemos a las medidas de antes o no tan drástico? No tan drástico. Yo no creo que volvamos a las medidas de antes. Ciertamente la epidemia terminó socialmente, pero no médicamente. Todavía hay casos y van a seguir existiendo casos probablemente por mucho tiempo más. Ahora, es muy distinta la situación que tenemos ahora a la que teníamos a inicios del 2020, por ejemplo. Ahora disponemos de ¿qué? Disponemos de pruebas diagnósticas que deben estar disponibles a toda la población. Disponemos de tratamiento efectivo que puede ser tratado antirretrovirales, tenemos anticuerpos monoclonales y muchos otros tratamientos. Sabemos sobre el beneficio del uso de las mascarillas y del aislamiento social. Lo que no puede la población es vivir tampoco en un estado de pánico. Ese modo de pánico, lamentablemente, la población no lo va a poder soportar por mucho tiempo. No es que le demos las espaldas al COVID, pero las cosas no van a ser igual que antes. Yo creo que si tomamos las medidas como ha estado disponiendo salud pública, yo creo que la epidemia va a continuar, pero va a continuar de una manera muy diferente como lo conocemos nosotros. Por lo menos hoy sabemos que esta variante y todos sus linajes que hasta ahora han sido diagnosticados a partir de noviembre, cuando apareció Omicron, son de manifestaciones sintomáticas mucho más leves. Es decir que yo creo que
que estamos en una buena condición, mucho mejor que cuando estábamos antes. La epidemia va a continuar. Tuvimos un gran impacto. Quizás ese impacto que tuvimos no ha sido medido como para honrar a todos los fallecidos y a todos los que cayeron durante esta epidemia, pero seguir haciendo lo posible. El gobierno yo creo que ha sido afortunado en la adquisición de las vacunas, porque en este momento disponemos de vacunas. Perfecto. Y eso es muy, muy, muy importante. Bueno, vemos las medidas tomadas en otros países, Europa, en América Latina, que todavía, por ejemplo, mantienen las mascarillas obligatorias en los centros cerrados y también en el medio de transporte, y ya algunos han pedido que en los colegios y en las escuelas se mantengan las mascarillas. En la resolución que usted acaba de mencionar, se establece que en el metro, en los autobuses, en los colegios, en las escuelas y en los lugares cerrados se mantenga la mascarilla, licenciado. Doctor, bueno, mire, lo que sucede en la resolución específicamente habla de que cada uno de los ministerios, educación superior, educación en general, y también los demás que se mencionan como turismo, pues entonces iban a elaborar unos protocolos. Ya en el caso de salud pública, acompañamos en la elaboración de cada uno de estos protocolos y los mismos siguen vigentes. O sea que en esa resolución se establecen cada una de las recomendaciones y protocolos que se desarrollaron para, digamos que desarrollar normalmente las actividades laborales. No entendí Ahora, muy bien, también, doctor, no entendí muy bien. ¿Sí o no? O sea, ¿sí se va a tomar esa medida o se está dejando también al libre albedrío de las instituciones y de los colegios, etcétera, o de las personas? Como dijo el presidente Abinader, si usted quiere usar la mascarilla, úsela usted. Eso es lo que se va a hacer. no, pero fíjese, lo que dice la resolución es lo que se está haciendo. Y la resolución dice que cada uno de estos ministerios tienen su protocolo establecido y que fue trabajado junto a salud pública. O sea que las cosas van a seguir como dice esa resolución. Y quería puntualizar algo muy importante en el sentido de cuándo se tomó esta resolución. La resolución salió el 17 de febrero. Si ustedes buscan el boletín epidemiológico 701, en el cual, ¿cuál era la positividad diaria? Teníamos una positividad de un 8%. ¿Cuáles eran los casos activos? Teníamos 2.290. ¿Cuál era la positividad de las últimas 4 semanas? Era un 7.8. La hospitalización regular de camas COVID era un 8%, UCI un 10%, ventiladores un 9%. La positividad Sin de embargo, ¿cuáles son lo que tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos una positividad diaria de un 5.66, tenemos 628 casos activos, tenemos 1.74 de la positividad de las últimas 4 semanas y la ocupación hospitalaria está en un 1% y un 0% en ventiladores y 0% en UCI. Doctor Cava, cuando uno ve, por ejemplo, lo que estaba pasando en Shanghái ya en enero, que era lo que pasó en Wuhan hace 2 años, que se cerró toda esa ciudad, que había escenas dramáticas de personas con hambre, con personas que se negaban a ir a los sitios de custodia o de aislamiento. Yo me preguntaba qué vamos a hacer en el país, porque eso en poco tiempo va a volver acá, porque se repite la historia y así mismo fue. La posibilidad de que esto vaya en aumento, ¿cuál puede ser? O que se pare ahí. ¿Tienen ustedes el colegio médico estudiado, investigado algo sobre ese asunto? Si va, ahora acabamos de ver que la positividad ha ido bajando, o sea que posiblemente esto no pase de ahí. Mire, nosotros hemos dicho que todavía el epílogo de esta situación macabra no ha concluido. Que la COVID no ha escrito el colofón de esta obra. Pero sí creemos que la experiencia acumulada, como decía el doctor Guerrero, el hecho de que una buena parte de la población esté inmunizada por vacunas o por efectos del mismo Omicron, que nunca se va a saber cuál fue el porcentaje que quedó inmunizado, se especula entre un 60 y un 80%. Es obvio. Y además, las variantes son expresiones de otras variantes, de subvariantes, que si bien son muy contagiosas, el impacto sobre la morbilidad de las personas no es tan fuerte. Nosotros no creemos que vaya a tener la connotación que tuvieron esas
variantes llamadas primigenias, ni siquiera la Delta o aquellas otras cepas que impactaron en el 2020. Pero sí debemos mantenernos ojo avisor. Nosotros no tenemos como target poblacional una cantidad enorme de ancianos, pero sí los hipertensos y los diabéticos, aquí son muchos, muchísimos. Y la vacunación con tercera dosis aquí apenas remontó los 60%. En América Latina solamente 14 países llegaron a estar por encima de la meta que se deseaba, que era de un 70%. Aquí, con 3 dosis, quedamos entre el 55 y el 60%, y quizás con la primera dosis llegamos al 65%. Todavía hay que mantenerse ojo avisor. Yo creo que no se puede bajar la guardia, si bien es cierto que la mortalidad permanece muy baja, que la ocupación de cama todavía es baja, y sobre todo la ocupación de intensivos, apenas habían 5 personas en ventiladores hoy. No se debe nunca subestimar esta enfermedad. Eso es lo que nosotros creemos como colegio. Su experiencia, doctor Guerrero, ¿es que esto puede ir a peor, o por las cifras que acaba de decir el doctor Pérez, es que va a ir menguando? No pasará de aquí. Esto va a ir menguando definitivamente. Van a seguir apareciendo casos. Estados Unidos esperan millones de casos para junio a septiembre. Lo mismo podemos esperar acá, muchos casos. Pero son casos leves. Es que eso está mutando. Las mutaciones que ha hecho es para parecerse más a la gripe común que a lo que nosotros conocimos inicialmente con la Delta o con otras variantes. Con los chinos es diferente, porque ellos desde el inicio de la epidemia han tomado la estrategia de cero COVID. Entonces, a mucha gente no le ha dado. No como aquí. Aquí se supone que quizás el 90% de la población le dio hasta principios de este año. Y quien no le ha dado, le va a dar, porque es que es sumamente contagioso. Pero los chinos tienen una estrategia que es muy cerrada, cero COVID, con aislamiento total, y eso inclusive ha sido criticado por los organismos de Naciones Unidas. Recientemente hubo una crítica a esa estrategia que están utilizando ellos, que se niegan a abandonar. Bueno, de hecho fue la estrategia inicial de todos los países, pero ya se han mantenido con eso. Bueno, la verdad es que a los tres les quiero decir que yo pensé que este tema como que ya habíamos pasado la página, y jamás pensé que íbamos a volverlo a tocar y que íbamos a tener que usar la mascarilla. O sea que ciertamente es lamentable, pero bueno, ya con mayor conocimiento, menos miedo, podemos manejarnos mejor en esta nueva ola. Muchas gracias a los tres por haber participado en este debate, y nos despedimos, les damos las gracias, buenas noches, y nosotros vamos a continuar con el programa.